La resistencia. En electrónica, existen varios tipos de resistencias que se utilizan para limitar el flujo de corriente eléctrica en un circuito. A continuación, se describen algunos de los tipos de resistencias más comunes. Resistencias de película de carbono son las resistencias más comunes y económicas. Están hechas de un material conductor con una capa de película de carbono que se utiliza para ajustar la resistencia. Resistencias de película metálica se fabrican con un material conductor recubierto con una película metálica. Son más precisas que las de carbono y se utilizan en aplicaciones donde se requiere mayor precisión. Resistencias de óxido de metal se fabrican mediante la deposición de una capa de óxido de metal sobre un sustrato de cerámica. Son precisas y estables con el tiempo y se utilizan en aplicaciones donde se requiere alta precisión. Resistencias de alambre enrollado se fabrican enrollando un hilo conductor en forma de espiral. Son robustas y se utilizan en aplicaciones de alta potencia. Resistencias de montaje en superficie son resistencias de película delgada que se montan directamente en la superficie de la placa de circuito impreso. Son pequeñas y se utilizan en aplicaciones de alta densidad. Resistencias variables, también conocidas como potenciómetros, son resistencias que pueden ajustarse manualmente para variar la resistencia. Termistores son resistencias que cambian su valor de resistencia en función de la temperatura. Se utilizan en aplicaciones de control de temperatura. Berristers son resistencias que cambian su valor de resistencia en función del voltaje aplicado. Se utilizan para proteger los circuitos contra sobretensiones. Estos son solo algunos ejemplos de los tipos de resistencias que se utilizan en electrónica. La elección de la resistencia adecuada depende de la aplicación específica del circuito y de los requisitos de precisión, potencia y temperatura. Las resistencias de película de carbono se utilizan comúnmente en una amplia variedad de aplicaciones electrónicas debido a su bajo costo y a su buen rendimiento en muchas aplicaciones. Algunos ejemplos de su uso incluyen circuitos de retroalimentación. Las resistencias de película de carbono se utilizan en circuitos de retroalimentación, como amplificadores y osciladores, para controlar la ganancia y la frecuencia. Divisores de voltaje se utilizan para crear divisores de voltaje en circuitos, lo que permite obtener un voltaje de salida que es una fracción del voltaje de entrada. Fuentes de alimentación. Las resistencias de película de carbono se utilizan en fuentes de alimentación para limitar la corriente y proteger los circuitos. Medidores de voltaje se utilizan para crear medidores de voltaje y amperaje, que miden la cantidad de voltaje o corriente en un circuito. Circuitos de temporización se utilizan en circuitos de temporización, como osciladores, para controlar el tiempo entre los ciclos de la señal. Circuitos de filtro. Las resistencias de película de carbono se utilizan en circuitos de filtro para filtrar señales no deseadas y para controlar la frecuencia de corte. En general, las resistencias de película de carbono son una de las opciones más económicas y versátiles en la construcción de circuitos electrónicos y se utilizan ampliamente en muchas aplicaciones diferentes. Las resistencias de película metálica se utilizan comúnmente en una amplia variedad de aplicaciones electrónicas donde se requiere mayor precisión y estabilidad que las resistencias de película de carbono. Algunos ejemplos de su uso incluyen circuitos de audio. Las resistencias de película metálica se utilizan en circuitos de audio para controlar la impedancia y la ganancia, lo que ayuda a mejorar la calidad del sonido. Circuitos de medición se utilizan en circuitos de medición y control, como en termómetros, instrumentos de medición de presión, medidores de corriente y voltaje, entre otros. Circuitos de alta frecuencia. Las resistencias de película metálica se utilizan en circuitos de alta frecuencia, como en antenas y circuitos de radio, ya que tienen una baja inductancia y capacitancia parasitaria. Equipos médicos se utilizan en equipos médicos, como monitores de frecuencia cardíaca y electroencefalogramas, EEG. Equipos industriales se utilizan en equipos industriales, como controladores de motores y sistemas de automatización. Equipos de telecomunicaciones se utilizan en equipos de telecomunicaciones, como en redes de fibra óptica y en transmisión de señales de alta velocidad. En general, las resistencias de película metálica son una opción más precisa y estable que las resistencias de película de carbono y se utilizan en aplicaciones donde se requiere mayor precisión y estabilidad en la resistencia.
Las resistencias de óxido de metal se utilizan comúnmente en una amplia variedad de aplicaciones electrónicas donde se requiere mayor estabilidad en la temperatura y un rendimiento superior a las resistencias de película de carbono y metálicas. Algunos ejemplos de su uso incluyen circuitos de alta frecuencia. Las resistencias de óxido de metal se utilizan en circuitos de alta frecuencia, como en antenas y circuitos de radio, ya que tienen una baja inductancia y capacitancia parasitaria, y un rendimiento superior en alta frecuencia. Equipos médicos. Se utilizan en equipos médicos, como monitores de frecuencia cardíaca y electroencefalogramas, EEG, debido a su alta estabilidad en la temperatura. Equipos industriales. Se utilizan en equipos industriales, como controladores de motores y sistemas de automatización, debido a su alta estabilidad en la temperatura y rendimiento superior. Equipos de telecomunicaciones. Se utilizan en equipos de telecomunicaciones, como en redes de fibra óptica y en transmisión de señales de alta velocidad, debido a su alto rendimiento en alta frecuencia y estabilidad en la temperatura. Equipos de audio de alta calidad. Se utilizan en equipos de audio de alta calidad, como en amplificadores de alta fidelidad, debido a su estabilidad en la temperatura y su rendimiento superior. En general, las resistencias de óxido de metal son una opción más estable y precisa que las resistencias de película de carbono y metálicas, y se utilizan en aplicaciones donde se requiere un rendimiento superior en alta frecuencia y estabilidad en la temperatura. Las resistencias de alambre enrollado se utilizan comúnmente en una amplia variedad de aplicaciones electrónicas donde se requiere una alta potencia y una capacidad para manejar grandes corrientes. Algunos ejemplos de su uso incluyen equipos de calefacción. Se utilizan en equipos de calefacción, como estufas eléctricas, calentadores de agua y hornos, debido a su capacidad para manejar grandes corrientes y altas temperaturas. Equipos de iluminación. Se utilizan en equipos de iluminación, como lámparas y focos, debido a su capacidad para manejar grandes corrientes y altas temperaturas. Equipos de soldadura. Se utilizan en equipos de soldadura, como soldadores de arco y soldadores de resistencia, debido a su capacidad para manejar grandes corrientes y altas temperaturas. Equipos industriales. Se utilizan en equipos industriales, como en máquinas de control numérico, debido a su capacidad para manejar grandes corrientes y alta potencia. Equipos de automoción. Se utilizan en equipos de automoción, como en sistemas de iluminación, sistemas de control de motor y sistemas de carga de baterías, debido a su capacidad para manejar grandes corrientes y alta potencia. En general, las resistencias de alambre enrollado son una opción ideal en aplicaciones donde se requiere una alta potencia y capacidad para manejar grandes corrientes y altas temperaturas. Las resistencias de montaje en superficie, también conocidas como SMD, Surface Mount Device, se utilizan comúnmente en una amplia variedad de aplicaciones electrónicas, especialmente en dispositivos electrónicos portátiles y productos electrónicos de consumo. Algunos ejemplos de su uso incluyen teléfonos móviles. Las resistencias SMD se utilizan en teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos portátiles para ayudar a controlar la corriente y la tensión en los circuitos. Computadoras y tablets. Se utilizan en computadoras y tablets para controlar la tensión y corriente en los circuitos. Equipos de telecomunicaciones. Las resistencias SMD se utilizan en equipos de telecomunicaciones, como en redes de fibra óptica y en transmisión de señales de alta velocidad. Equipos de audio y vídeo. Se utilizan en equipos de audio y vídeo, como en televisores y reproductores de DVD, para ayudar a controlar la corriente y la tensión en los circuitos. Sistemas de iluminación LED. Las resistencias SMD se utilizan en sistemas de iluminación LED para ayudar a controlar la corriente y la tensión en los circuitos. En general, las resistencias de montaje en superficie son una opción ideal para aplicaciones electrónicas donde se requiere un tamaño pequeño y un alto rendimiento en los circuitos, y son muy comunes en dispositivos electrónicos portátiles y productos electrónicos de consumo. Las resistencias variables, también conocidas como potenciómetros, se utilizan comúnmente en aplicaciones electrónicas donde se requiere la capacidad de ajustar y controlar la resistencia eléctrica en un circuito. Algunos ejemplos de su uso incluyen controles de volumen. Se utilizan en equipos de audio, como en amplificadores y sistemas de altavoces, para ajustar el volumen del sonido. Controles de brillo. Se utilizan en equipos de iluminación, como en lámparas y pantallas LED, para ajustar el brillo de la luz. Control de velocidad de motor. Se utilizan en sistemas de control de motores, como en ventiladores y motores de corriente continua, para ajustar la velocidad del motor. Controles de temperatura. Se utilizan en equipos de calefacción y refrigeración, como en termostatos, para ajustar la temperatura ambiente.
Control de ganancia, se utilizan en circuitos electrónicos, como en amplificadores y filtros, para ajustar la ganancia y el rendimiento del circuito. En general, las resistencias variables son una opción ideal en aplicaciones electrónicas donde se requiere la capacidad de ajustar y controlar la resistencia eléctrica en un circuito. Son muy versátiles y se utilizan comúnmente en una amplia variedad de dispositivos electrónicos y sistemas de control. Los termistores son dispositivos electrónicos que tienen una resistencia que varía en función de la temperatura. Se utilizan comúnmente en aplicaciones donde se requiere medir o controlar la temperatura de un sistema o componente electrónico. Algunos ejemplos de su uso incluyen sistemas de control de temperatura. Los termistores se utilizan en sistemas de control de temperatura para medir la temperatura ambiente y ajustar la temperatura según sea necesario. Se utilizan comúnmente en termostatos y sistemas de calefacción y refrigeración. Equipos médicos. Se utilizan en equipos médicos, como termómetros electrónicos y equipos de diagnóstico de fiebre, para medir la temperatura corporal. Industria automotriz. Se utilizan en la industria automotriz, como en sensores de temperatura del motor, para medir la temperatura de los componentes del motor. Electrónica de consumo. Los termistores se utilizan en electrónica de consumo, como en sistemas de iluminación LED y pantallas LCD, para medir la temperatura y ajustar el brillo de la pantalla según sea necesario. Equipos de seguridad. Se utilizan en sistemas de seguridad, como en alarmas de incendio y sistemas de detección de temperatura en puertas, para medir la temperatura ambiente y detectar cambios significativos en la temperatura. En general, los termistores son una opción ideal en aplicaciones donde se requiere medir o controlar la temperatura de un sistema o componente electrónico. Son muy precisos y se utilizan comúnmente en una amplia variedad de dispositivos electrónicos y sistemas de control. Los berristers son dispositivos electrónicos que tienen una resistencia que varía en función de la tensión aplicada. Se utilizan comúnmente en aplicaciones donde se requiere protección contra sobretensiones en circuitos eléctricos. Algunos ejemplos de su uso incluyen sistemas de protección contra sobretensiones. Los berristers se utilizan en sistemas de protección contra sobretensiones para proteger los equipos electrónicos sensibles a las sobretensiones, como en sistemas de iluminación, equipos de comunicación y electrónica de consumo. Equipos electrónicos. Se utilizan en equipos electrónicos, como en fuentes de alimentación, para proteger los componentes electrónicos sensibles a las sobretensiones y evitar daños en el equipo. Industria automotriz. Se utilizan en la industria automotriz, como en sistemas de ignición y sistemas de carga de baterías, para proteger los componentes electrónicos sensibles a las sobretensiones. Sistemas de energía. Los berristers se utilizan en sistemas de energía, como en sistemas de generación y distribución de energía eléctrica, para proteger los equipos de los efectos de las sobretensiones causadas por rayos y otras descargas eléctricas. En general, los berristers son una opción ideal en aplicaciones donde se requiere protección contra sobretensiones en circuitos eléctricos. Son muy efectivos y se utilizan comúnmente en una amplia variedad de dispositivos electrónicos y sistemas de protección. Si te ha gustado este contenido, no olvides compartir, dar un gran me gusta y suscribirte a mi canal y así ayudarme a realizar más contenido educativo. Saludos y que pases un muy buen día.